empieza a formarse el intestino primitivo en la cuarta semana, de donde se va a originar. Cuando hablábamos de origen, el origen en realidad que los textos te ponen en embrión como tal y dicen que el endodermo es para ver sobre todo la parte del epitelio, todo el tracto intestinal, porque si nosotros vemos, esto tiene mucho más orígenes, ya que el tubo digestivo no solamente es el epitelio mucosa, sino que también el tubo digestivo que tiene su epitelio en la mucosa tiene una submucosa, donde van sus sanguíneos, donde están las pepillas. También tiene una parte muscular que viene a ser músculo liso, que está hecho de sílex, circular interno y longitudinal externo, ¿no? ¿Qué más hay? También tiene lo que es su adventicia, que está básicamente derivado de lo que viene a ser el peritoneo. Entonces, el origen de lo que es la parte epitelial mucosa como tal es moderno, pero también hay músculo, y el músculo es mesodermo. Desde aquí el origen ya cambia. Si fijamos de la estructura del intestino delgado, la capa muscular lisa deriva del intestino delgado, se origina a partir de mesodermo, que es el mesodermo. ¿Qué mesodermo? Lateral. ¿Pero qué parte es mesodermo lateral? Es plano. Mesodermo lateral es plano. ¿Qué se llama mesodermo lateral, y esa lateral roja es plano. Es plano. Mesodermo lateral. ¿Listo? Ahí está. Y además hay otra cosa fundamental. Entre músculo y músculo hay unos ganglios, unas neuronas que han venido desde la parte de la cresta neural y han formado un plexo. Dos plexos. Uno entre capas musculares longitudinal y circular, llamado plexo mientérico de Auerbach, y uno debajo de la mucosa, el plexo submucoso de Meissner. Estos dos plexos, como aquí lo colocamos, derivan ¿de dónde? Del neuroectodermo. Entonces, biológicamente, el origen de los plexos del sistema entérico, porque así se llama el sistema nervioso entérico del intestino, deriva del neuroectodermo. ¿Qué parte del neuroectodermo? De la célula de la cresta neural. ¿Ustedes han visto esta enfermedad de colosinosis a nivel del recto, parte del tracto intestino? Se llama ya una aganglionosis congénita. Comúnmente conocido como la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung. ¿En qué consiste eso? La parte de estar destenosado, mejor dicho, está contraído. ¿Por qué está contraído? Porque no están esos ganglios, estas células ganglionales que normalmente producen sustancias que dilatan. Entonces, el intestino es contracción, relajación, contracción, relajación. Eso es el movimiento, está altísimo. Pero para que eso se mueva así, se comporte, necesitas de qué? Del plexo mientérico de Auerbach. Y este plexo mientérico de Auerbach es el responsable del peristaltismo. Esa peristalsis depende de sustancias que deben contraer y relajar. Y para eso entonces tienes neuronas que contraen, o sea, células ganglionales que aportan neurotransmisores que contraen y células ganglionales que relajan. Entonces hay un equilibrio entre la contracción y relajación. Si uno de estos de acá, contracción y relajación, si uno de estos se genera, quizás que terminar la contracción. O si esto que se relaja. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en acalasia. En acalasia, este es el problema. Los músculos, las neuronas que relajan no están predominando las neuronas que contraen y eso no es fácil. Hipertónico. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Cuál es esta acá? Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es una aganglionosis congénita. Pues esto es como un ejemplo de cómo cuando está ausente estas neuronas las cosas se estrechan. Entonces, el origen es variable. Ahora, tienes intestino, 3 puntos
Aquí colocamos la yema hepática, aquí está la yema pancreática. Hacia adentro yema hepática, hacia el dorso yema pancreática. Y acá la unión entre el tercio ya proximal del intestino medio y tercio distal del intestino distal o posterior. Doctor, una consultita antes de cortarlo. ¿La mucosa es generada solamente por el endodermo o alguna especificación ahí, así como neurodermo lateral, amiotrófico, algo así? Claro, sino que la mucosa, por ejemplo, acá, justamente el problema es en el ano. Claro. ¿Por qué? Porque en el ano tú tienes el proctodeo, que es como una depresión, pero ese ano tiene dos componentes, el ano endodérmico y el ano ectodérmico, ahí el detalle. Entonces el ano tiene esto, seguimos colocando. Eso sería la mucosa. Y el ano tiene la línea dentada. Ahí está. Y en esta línea dentada del ano, entonces tienes un epitelio cilíndrico acá, y tienes un epitelio plano. Plano escamoso, doctor. Plano escamoso, pero hay otra línea pequeña todavía acá, pero tienes un plano escamoso y hay otro plano escamoso, pero con queratina. O sea, el ano tiene una parte de epitelio escamoso queratinizado. Y entonces, si tú dices el ano ectodérmico, o sea, el ano que tiene epitelio escamoso queratinizado, este es el ano ectodérmico. Y claro, todo esto debe ser el ano endodérmico. La zona de transición y el cilindro, el cúbito también. Claro, la zona de transición sería columnar, de columnar a plano. Y ahí eso es a nivel de línea dental. Chicos, entonces tienes el ano endodérmico. ¿Qué significa? Que esto se origina del ectodermo y esto se origina del endodermo. Eso por ejemplo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si tuviera un cáncer acá, y si tuviera un cáncer acá, el nombre cambia. Es el ano, pero tiene nombre diferente. Porque esto es un adenocarcinoma y esto es un carcinoma epidérmico. Y además, la inervación de este punto es somática. ¿Qué significa? Que duele un montón. En cambio, la inervación acá es esclávico, no duele. Por eso que ¿dónde se forman más los hemorroides? En el endodermo. Acá hay un hemorroide interno, por encima de la línea dentada. Y por debajo de la línea dentada, eso es un hemorroide externo. ¿Cuál es el que duele horrible? El interno. El interno más sangra y produce esquizofrenia. ¿Los plicomas de dónde nacen, doctor? Plicomas más es en la parte, plicomas en la parte externa, a la piel como tal. Por eso duele Y horrible. duele, y ahí se generan las fisuras. Ya. Y en los niñitos cuando nacen, el problema es eso, el demonio a veces sale duro y lo desgarra, y por eso su causa más común de hemorragia digestiva bajo niños es la fisura. ¿Se entiende? Entonces, entender esto te ayuda muchísimo a interpretar signos, síntomas, patologías, un montón de cosas. ¿Ya? Bueno, entonces ya está. Tienes el intestino anterior, medio y posterior. El intestino anterior tiene sus derivados, el intestino medio tiene sus derivados, el intestino posterior tiene sus derivados. De todo embrio digestivo, fundamental, estos derivados. Y la otra, la herniación fisiológica. Eso sí. El intestino anterior, aquí tienes. ¿Con qué empiezas? Primero, al inicio todo estaba cerrado. Adelante, la boca primitiva de nosotros se llamaba estomodeno. Eso se llamó nuestra primera boca, se llamaba estomodeno. Y que estaba recubierto por una membrana que impedía que estaba canalizándose esto y entonces había una membrana. Esa membrana se llama mucofaringe. Y atrás en el ano, proctodeo, y ese proctodeo estaba recubierto por otra membrana, cloacal, porque de la cloaca nace el intestino posterior. En la séptima semana se rompe esa membrana cloacal, cuarta semana se rompe ese estomodeo. Y con eso entonces ya hay una canalización y está más permeable el intestino. Del intestino anterior entonces está faringe, esófago, lo que sí, esófago. Sistema respiratorio, porque la yema respiratoria sale del piso de la faringe. Entonces, el sistema respiratorio es un derivado del intestino anterior verdadero, porque de ahí sale ese anterior. ¿Qué sigue? El estómago. ¿Qué sigue del estómago? Duodeno proximal. Y en el duodeno proximal, en la parte terminal, ahí desemboca ¿quién? La vía biliar del páncreas por su verso. Entonces dicen, ¿páncreas dónde hay? La vía biliar también. Pero la vía biliar ¿a dónde se mete? Al hígado.
Y cuando el hígado se va a formar, una cosa es el hígado como tal así, y otra cosa es el árbol que se mete al hígado. Y ese es el árbol biliar. Todo ese árbol biliar deriva de este endodermo. Lo que es los hepatocitos también, pero el hígado no solamente tiene hepatocitos y árbol biliar, tiene un montón de vasos sanguíneos. Tiene su estrómago. ¿Y de dónde viene eso? Eso se viene del septum transverso, que es una estructura derivada del diafragma. Entonces, el hígado tiene doble origen, endodermo y mesodermo. ¿Mesodermo de quién? Del septum transverso. ¿Endodermo de quién? Del intestino, la yema hepática. Todo, para que se pueda formar ese árbol, todo salió de la yema hepática. Tienen la yema hepática, la yema pancreática. Recuerden que hay otra yema pancreática, pero esa es la ventral. Al final, por la rotación, las dos partes de la yema pancreática se fusionan. El intestino anterior tiene como arteria a un derivado de lo que es la aorta, se llama tronco ciliar. Y de ahí entonces que siempre va a decir que el estómago, tronco ciliar, páncreas, tronco ciliar, vía biliar, tronco ciliar, estómago, todo, duodeno, tronco ciliar. Es que desde biología esto es eso. Ahora, ¿qué sigue a ese duodeno, esa parte del intestino medio? Sigue el duodeno distal, de ayuno, quimio, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 colon transverso. Esos serían los derivados del intestino medio y todos estos están irrigados por otra arteria que viene desde L3. Este es T12 y este es lumbar. ¿Cómo se llama? Arteria mesentérica superior. Entonces tú dices, ¿quién irriga el ayuno medio? Mesentérica superior. ¿Quién irriga la parte distal del duodeno? Mesentérica superior. Ciego, mesentérica superior, a través de la arteria ileocólica. Apéndice, arteria pendicular, rama de quién? De la ileocólica. Colon ascendente, cólica derecha, rama de quién? Mesentérica superior. Y 2/3, la cólica media, rama de quién? De la mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior, por lo tanto, irriga a todo este intestino medio. La troncociliar a todo este intestino medio. Y finalmente el intestino posterior, una que viene desde, disculpen, es una serie única. Este es el L1, no, se origina a nivel de la L1. En cambio acá, la mesentérica inferior y este es a nivel de L3. La lumbar 3 también sale de la aorta, ¿pero a qué nivel? Lumbar 3. La mesentérica superior de la aorta, ¿a qué nivel? L1. Y el tronco celíaco, T2. A esos 3 niveles salen esa arteria que irrigar todo el intestino. Entonces, la mesentérica inferior, ¿a quién irriga? A todo lo que queda. ¿Qué queda? Tercio izquierdo, colon transverso, colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano endotermo. Y entonces, eso sería el intestino posterior. No se olviden eso. Eso es lo más importante del digestivo. Ahora, había hecho también la hernia fisiológica. ¿Qué pasa? Que el abdomen, uno de los órganos que más rápido crece es el hígado. Y el problema del crecimiento hepático de la vida fetal, ¿qué es? Que el contenido que ya está ahí, que es el intestino, va a tener que salir por ese ombligo. Por el aumento de la presión intraabdominal, entonces este contenido va a tener que salir. Entonces, a esto que les decía que cuando había crecimiento del hígado, entonces el crecimiento hepático hacía de que el contenido abdominal salga por este ombligo. Entonces por ahí va a salir las asas intestinales. Por el ombligo. Ahí salen las asas intestinales. Y eso se llama herniación fisiológica. ¿Cuándo empieza la herniación fisiológica? Sexta semana. ¿Cuándo termina y regresa al abdomen y esa asa intestinal que se salió por ese ombligo? En la 11ª semana. La herniación sexta semana, la retracción en la 11ª. Con el crecimiento del abdomen más grande el feto, en 5 semanas aumenta, pero el hígado ya no crece tanto. Y con eso entonces puede disminuir esa presión intraabdominal y regresa. Pero para todo esto, ¿qué se da?
normalmente una rotación, y esa rotación del intestino para la hernia fisiológica es de 270 grados en total antigrado. En la herniación fisiológica, ¿no?, del feto, el intestino hace una rotación total de 270 grados antioral, cuyo eje viene a ser la arteria mesentérica superior. Eso es su eje. Y ahí en torno a eso tienes un asa craneal y un asa caudal. El asa craneal está formado por yeyuno sobre todo, y el asa caudal, ilio, tienes ahí colon. Y en medio de eso también se encuentra aquí esta estructura. ¿Cómo se llama? Se llama conducto ónfalo-mesentérico. Y decíamos que si esta asa intestinal, una vez que está fuera, no retornaba a la cavidad abdominal, el riesgo era hacer onfalocele. ¿Qué es el onfalocele? Esa asa intestinal que salió de la forma en la vía fetal y no regresó. A eso se llamaría onfalocele. Y que era muy diferente al llamado gastrosquisis, porque en la gastrosquisis, que sobre todo el paro umbilical derecha, ¿qué cosa hay? Ahí va a haber un defecto de línea media por donde va a salir el asa intestinal. Una cosa es la gastrosquisis, que sale por un defecto de pared abdominal, y otra cosa es el onfalocele, que sale por el ombligo. Esto es más fisiológico y esto es más patológico, pero si esto no regresa, ya se vuelve patológico. ¿Cómo se llama? Onfalocele. En cambio, este acá de por sí siempre es patológico porque fue un defecto de pared abdominal. Entonces, ¿quién es más grave? ¿Onfalocele o gastrosquisis? Gastroquisis. Gastrosquisis. ¿Por qué? Porque cuando esto sale recubierto con un peritoneo. En cambio, cuando esto sale sin peritoneo. Imagínense el pH del líquido amniótico. Lo destruye la necrosis. Por eso el gastrosquisis es más grave. Es más grave. Esto se llama gastrosquisis. Y esto normalmente es grave. Ya está. La persistencia de este conducto ónfalo-mesentérico, acá hemos puesto, tienes el colon, tienes el apéndice y aquí el ilio. El ilio terminal, más o menos de 50 a 100 centímetros de la válvula ileocecal se encuentra, si es que persistiera este conducto, a eso vas a llamarlo divertículo de Meckel. ¿Qué es el divertículo de Meckel? La persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Normalmente no debe persistir eso tras el nacimiento. Pero si persiste, divertículo de Meckel. Esto que se produce hemorragia digestiva intima. ¿Dónde se ubica el divertículo de Meckel entonces? De 50 a 100 centímetros de la válvula ileocecal. Listo. Ya está. En la sexta sale y en la onceava regresa. El giro total es 270 grados. En la sexta sale y en la onceava regresa. Ya, aquí vimos un poquito de histología, por ahí hablamos de algunos epitelios. Y por eso le puse epitelio variable, pero no vamos a decir que todo el tubo digestivo es igualito. Algo ilógico. Había epitelio plano estratificado, y esos epitelios planos estratificados era quera y no quera. Queratinizado o no queratinizado. Queratinizado en el hábito de eso. No queratinizado está en el esófago, en la boca, en la faringe. Esos son epitelios planos y estratificados, pero no tienen queratina. Si hubiera queratina, básicamente habría glándulas sinensis, pero no. Entonces, no queratinizado, esófago, faringe, ya, boca, eso es no queratinizado. Estos básicamente son epitelios, como ponía por acá, de resistencia. El epitelio plano del tubo digestivo se comporta sobre todo como un epitelio de resistencia a lo que viene a ser sobre todo alimentos sólidos que al inicio no masticamos, y que si fuera epitelio plano simple o fuera epitelio cilíndrico, básicamente exponería, desangraría todo ese camino. Pero gracias a que este es un epitelio estratificado plano, es resistente y ese alimento sólido no nos va a lesionar. Luego tienes el epitelio llamado transición de epitelio.
o polimorfo, lo decimos. ¿Dónde se encuentra la transición de epitelio? En dos lugares, cavias y ano. En el cavias, ¿dónde? Aquí. Esto de acá se llama línea dentada o línea Z. Esto se llama línea Z. Esa es la línea Z. No es que dentada en realidad acá más. Ya, esta es la línea Z. La línea Z es una referencia endoscópica porque se ve claramente la transición entre lo que es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado y el cilíndrico. Esa es la línea Z. Y el otro punto que va a ser la línea dentada en la parte del ano, donde tienes igual la transición de cilíndrico simple a epitelio plano, estratificado y queratinizado. Entonces, esto es un epitelio donde lo cilíndrico cambia a plano, los planos cambian cilíndrico. ¿Cómo se llama ese tipo de epitelio? Epitelio de transición de epitelio. Una cosa es el epitelio de transición, esto es diferente a la transición de epitelio. En la transición de epitelio hay un cambio de forma de cilíndrico a plano. Pero en cambio, este es un cambio de forma permanente. En cambio, la epitelio de transición está cúbico, luego se hace plano, luego se pone más alto. Ya, esto es un cambio según el contexto fisiológico, pero es el mismo epitelio. ¿Esto dónde está? Vías urinarias, puro tempo. En cambio, este de acá es mitad. Acá cambia de forma total. Este es cilíndrico, pero aquí es plano. Y este es definitivo, no es que cambie. En cambio, acá los cambios son transicionales. Depende del momento de lo que es el estado fisiológico del cerebro. Entonces, dos puntos de transición de epitelio. El otro era el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Donde, sobre todo, en el yeyuno ilión. ¿Por qué yeyuno ilión? Porque es la zona de máxima absorción. Yeyuno ilión. El yeyuno ilión es donde se va a absorber los nutrientes, sobre todo el agua, nutrientes, todo, yeyuno. Predomina el yeyuno, entonces, ¿qué es? Epitelio cilíndrico simple con microvellosidad o chapa estriada. ¿Y qué más hay? Epitelio cilíndrico simple. Ejemplo, estómago. Otro ejemplo, colon, duodeno. Ahí está el epitelio cilíndrico simple. Entonces, hay una cosa importante a nivel histológico en el yeyuno ilión sobre todo. Se llaman las válvulas conniventes, que son como pliegues así. Toda la mucosa del intestino, yeyuno ilión sobre todo, todas las mucosas así como unos pliegues. Pliegues que sobresalen a la luz se llaman válvulas conniventes. Estas válvulas conniventes son muy importantes sobre todo en la radiografía. Pero radiografía que en obstrucción intestinal alta. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que forma lo llamado signo de pila de monedas. Ese llamado signo de pila de monedas. ¿A qué se debe? Se matiza esas válvulas conniventes, se ve blanco como un rectángulo, con aire. Y esto entonces, ¿qué indica? Una función intestinal es delgado. Eso hay doble en el intestino delgado y yo digo más, no en mono, no aparece. ¿Ya? Muy bien, esas son las válvulas conniventes que predominan acá. Tiene más el yeyuno que el ilion. Si hablamos de válvulas conniventes, más en el yeyuno que en el ilion. Y el otro es el epitelio cilíndrico simple, que vas a encontrar en el colon y vas a encontrar en el estómago y en el duodeno. Pero, ¿cuál es el detalle? Y ahí es donde vimos que el estómago, si bien tiene epitelio cilíndrico simple, tiene un montón de moco, y acá también. Las tres partes del intestino que necesitan de gran cantidad de moco es el estómago. ¿Por qué? Por el pH muy ácido. Se necesita eso. Y el otro que necesita moco, ¿quién es? Duodeno proximal. ¿Por qué? Porque justamente ahí no hay, pues pH aún no llega, es la secreción pancreática.
una vez que secreta recién en la segunda porción del duodeno. Y secretando allí es que ahora su bicarbonato puede organizar y disminuir, aumentar el pH del quimo. Pero en la primera porción nada que ver, ahí el quimo entra con su acidez máxima. Y para eso entonces, ¿qué tiene la primera porción del duodeno? Las glándulas de Brunner, que solamente están en el duodeno. ¿Por qué? Porque la glándula de Brunner es mucoso por excelencia. Tiene bastante moco y por lo tanto ese moco es lo que va a proteger a esa persona. Pero aún así es insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan efectivo como el moco del estómago, ya que ahí se forman las úlceras. ¿Dónde más común la úlcera? ¿En el duodeno o en el estómago? Duodeno. En el duodeno. ¿Por qué en el duodeno? Porque no tiene el moco que tiene el estómago. Pero sin embargo intenta mimetizar eso. ¿Cómo? Con la secreción de Brunner, pero no es suficiente. Por eso las úlceras pépticas son más frecuentes en el duodeno que en el estómago. Péptica es gástrico duodenal, pero es más frecuente en el duodeno. Es el lugar más frecuente de úlceras pépticas. Muy bien, entonces este moco. ¿Y por qué un moco en el colon? ¿Por qué? Para evitar la translocación bacteriana. A ver, dice, diarrea. ¿Qué preguntas cuando hay diarrea? ¿Qué preguntas cuando hay diarrea? La comida. ¿La frecuencia? La frecuencia. ¿Qué más preguntas aparte de eso? ¿Ah? Tipo. El número de cámaras. ¿Qué más? Si hay moco o no hay moco. ¿Qué más? Si hay ¿y qué importancia tiene el control de moco? ¿Por qué le preguntas si tiene moco? A ver si está botando moco. ¿Para qué preguntas si tiene moco o no? Infección. Bacteriano. Puede ser. Inflamación. Sangre, ya sabemos cuál es la gravedad, el disentérico o no, y según eso, ¿qué gérmenes hacen disentería? Es que el colon produce un montón de moco, pero no es delgado. Y la diarrea puede ser colónico o puede ser intestino delgado. Entonces tú dices, si es con moco, ya es intestino grueso y colon. La diarrea es de causa colónica. Si no tiene moco, es intestino delgado. Y lo otro, si tenés mono, pues puja. Si puja, es colon, es intestino. Si no hay puja, no, pues es intestino delgado. Chicos, para eso que se pregunta eso, ¿por qué? Porque quien produce un montón de mocos es el colon. ¿Y para qué? Para evitar o bajar la translocación bacteriana. Te orienta esos datos. Muy bien. Y luego nos pasamos a hacer anatomía. Eso es el encuentro de histología. Ya hemos visto la parte del esófago. El esófago. Y en el esófago veíamos que tiene un punto de unión entre faringe y esófago, y en esa transición de faringe a esófago hay un esfínter que limita el inicio del esófago. Ese es el esfínter esofágico inferior. Le he puesto V porque es verdadero. Es un verdadero esfínter. En cambio, existe un esfínter esofágico inferior que es falso. Es un falso esfínter. No es un verdadero esfínter. Y luego ahí tienes por encima del esfínter esofágico inferior, que en realidad es un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Cricofaringio. Ahí está. Ese es el músculo cricofaringio. Ese músculo cricofaringio más los músculos constrictores inferiores de la faringe forman un triangulito, se llama triángulo de Killian. Y en ese triangulito de Killian puede haber incremento de presión y con eso, ¿qué cosa? Proobstruir el contenido de la mucosa. ¿Cómo se llamaría eso? Divertículo. ¿Qué divertículo? De Senker. Específica. ¿Dónde se forma el divertículo de Senker? En el triángulo de Killian. ¿Cuáles son las líneas de triángulo Killian? Que tienen cricofaringe abajo y sus lados es constrictores inferiores. Un punto débil por donde puede salir los divertículos de Senker. Es el divertículo que te. En digestivo, dos divertículos. Senker, arriba, y divertículos, y enfermedad diverticular en el sigmoide. ¿Sí me entiendes? Estos serían los dos divertículos que
tiene bastante rentabilidad para fines de examen, aprendizaje, todo eso viene a ser seña y divertículos colónicos. Eso. Ya está. Bueno, ¿qué más vamos a ver acá? Van a tener que el esófago tiene sus capas. Tiene una capa muscular, tiene una mucosa y esa mucosa con su epitelio. Pero esa capa muscular tiene una distribución muy en particular. En el tercio superior, la capa muscular es esquelética, es estriado, es músculo estriado. En cambio, en los 2 tercios inferiores, esto es más músculo liso. Doctor, pero el segundo tercio no es mezcla más o menos. Es mixto, pero liso, tiene más, por eso. Y el tercio distal es más liso, puro. ¿Y esto por qué es importante? Para poder localizar a quién. ¿Qué enfermedad? La calasia. Acalasia. ¿Dónde se va la acalasia? ¿Cuál es el problema de acalasia? ¿Músculo liso o esquelético? Liso. Liso. ¿Y cuál es liso en el esófago? El ¿Tercio? tercio inferior. Por eso la acalasia se localiza. Básicamente por eso. Entonces, un problema más con músculo liso, no tanto con músculo esquelético. Muy bien. Además, habíamos visto que el esófago, cuando va a desembocar en el estómago, no desemboca recto, eso está incrupado. Y entonces ahí es donde existen algunas estructuras que van a evitar que esto, que es un falso esfínter, impida que todo el tiempo salga la comida hacia el esófago. ¿Y eso cómo se llama? Barrera antirreflujo. Entonces, en ese punto existe una barrera antirreflujo que evita que los alimentos refugiten constantemente hacia el esófago. ¿Cómo se llama esa barrera antirreflujo? Está formado por 3 componentes. El detalle sería acá que si regresa el alimento constantemente sería un ERG. Y por eso, para evitar que exista ERG, hay 3 componentes. Primero tienes a esto que hemos puesto como T. Y eso viene a ser las cruras del diafragma. Porque el diafragma ahí llega como un esfínter, si no hay ácido esofágico. Y ese borde que comprime al esófago, eso básicamente viene a ser las cruras o pies del diafragma. Primer componente de la barrera antirreflujo, o sea, de esa barrera que evita que regrese la comida al esófago o el contenido gástrico al esófago. Segundo componente es esta. Ahí está. Esta. ¿Cómo se llama? Válvula de Kubarov. Y el tercer componente es que este angulito se mantenga. Y eso hemos puesto como A. ¿Y cómo se llama ese A? Ese se llama ángulo de His. ¿Cuánto mide? 45 a 50. Si es más de 60, la comida todo el tiempo va a regresar. ¿Ya? Entonces, esa es la barrera de reflujo natural. Entonces, en la parte del esfínter esofágico inferior, es un verdadero esfínter falso. No hay un músculo. O sea, no hay un músculo como aquí cítrico faríngeo, que sí regula, cierra. Aquí no hay. Entonces, ¿de qué se vale? De la barrera de reflujo. ¿Para qué? Para regular eso. Pero hay cosas que pueden hacer que este esfínter inferior se contraiga más o se relaje más. Y eso justamente es esa otra parte que te preguntan todo el tiempo. Ya. Eso van a encontrar en bancos de nada. Lo van a encontrar en esas preguntas, tipo de preguntas. ¿Ya? Y donde justamente te dicen qué cosa aumenta el tono y qué cosa disminuye, aumenta el tono y disminuye el tono de ese esfínter, de ese falso esfínter. Y las cosas que van a aumentar el tono, básicamente, si es que ustedes quieren priorizar, acuérdense de estos 4 nada más, sobre todo estos 4, porque ese problema en acalasia es eso. ¿Qué cosa disminuye el tono? Si disminuye el tono, la comida sale más. ¿Qué sería eso? Óxido nítrico y vino. Péptido intestinal resortivo. ¿Qué cosa aumenta? Lo contrae acetilcolina y sustancia. Esos 4 tienen que acompañar. Ya, quien toma todo el tiempo café, en el tiempo puede ser relajación de ese esfínter. Y puede ser entonces que mucho café en exceso, chicos, no es bueno. Está bien, ¿verdad?
pararse, para poder estudiar un poco, ¿no? Pero no todo el tiempo. El problema es que se puede relajar mucho ese esfínter, puede ser insuficiente el esfínter y luego vas a estar con ERG, café también puede venir con la gastritis, así es que es un problema ya por ahí. Alcohol, ya aprendes el polvo, ¿no? Vomitas, ¿no? Cuando vomitas terrible, ¿no? Entonces, ahí está, relaja el esfínter inferior. La gestante, ¿por qué vomita tanto? Ya uno puede ser por lo que es el componente hormonal, pero no porque se relaja bastante esto. ¿A qué se debe? Placenta ya produce qué cosa? Estrógeno, sí, un montón de estrógeno. Entonces, el estrógeno y progesterona relaja ese esfínter, sobre todo en las gestantes. El tabaco, fumar, también lo está. Entonces, miren esta combinación: café, alcohol y tabaco. Los tres, claro, en el tiempo pueden hacer. ¿Y qué más? Prostaglandina E. Pero hay otra prostaglandina que hace contracción, más bien, ¿qué es? F2-alfa. Lo que hace básicamente en el útero, ¿no? Porque la prostaglandina F2-alfa es importante para el parto. El calcio, donde hay más calcio, más contracción, pues, principio básico. Por lo tanto, el calcio se contracción. Y los calcios antagonistas nos relajan. Los alfa-adrenérgicos, alfa, recuerden, los alfas, en cualquier estructura, los alfa-adrenérgicos básicamente es contracción. En cambio, los betas, en cualquier estructura, básicamente beta-adrenérgico, betas es relajación. Los alfas contraen y los betas relajan. Y ya está. ¿Qué más? Ahí tienes además a los beta-adrenérgicos, aquí no he colocado, acá coloco beta-adrenérgicos, disminuye el tono, y los alfa-adrenérgicos aumentan. Ahí está. Por casualidad se llama necesidad virales. Una esfínter verdadera, la esfínter pilórico, ¿no? Y acá llegando el colédoco y huevo súper para formar en este punto de la mucosa una partida que se conoce como ampolla de Barker. La siguiente diapositiva lo vemos. Estómago. Hemos dicho esto. Decíamos lo siguiente, que el estómago, bueno, anatómicamente, bueno, se estructura en forma J mayúscula, ya, tiene dos curvaturas, que es la curvatura menor y tiene su curvatura mayor, tiene dos curvaturas, menor, mayor, dos caras, anterior, posterior, ya, pero el estómago, ¿por qué es importante? Porque viene a ser un sitio de almacenamiento temporal. ¿Ya? Almacenamiento temporal, porque en ese almacenamiento temporal va a formar el quimo. Forma el quimo. Y por lo tanto, el estómago, en ese contexto, para formar el quimo, ¿qué va a necesitar? Más músculo, más movimientos. Entonces tiene movimientos de mezcla y propulsión. Mezcla los alimentos y también hace propulsión, peristaltismo. El estómago, para estos fines de mezcla de ese alimento ahí, tiene tres capas musculares a diferencia del resto que tiene dos. Oblicuo medio. Entonces tienes la capa circular, la capa longitudinal y la capa oblicua. Circular, longitudinal. Tres capas musculares. ¿Qué más? Nos interesa la irrigación del estómago para HDA. Y cuando hablamos de irrigación del estómago, entonces, la irrigación del estómago, ¿qué intestino embriológicamente pertenece? ¿Anterior, medio o posterior? Anterior. Si es anterior, es troncocelular.
Y aquí en el tronco celíaco tienes tres ramas importantes. ¿Cuáles son? Tienes acá la arteria hepática. ¿Qué más tienes? La arteria esplénica. ¿Y aquí más? La arteria gástrica o arteria coronaria estomática. ¿Pero qué gástrica es? Cualquier gástrica izquierda. No es que sea gástrica, ¿sí? Es la arteria gástrica izquierda. Y esa gástrica izquierda se va a anastomosar en la curvatura menor ¿con quién? Con la arteria gástrica derecha, o llamado también pilórica. Gástrica derecha o pilórica. Ya está. Eso ocurre donde en la curvatura. Además, la arteria hepática te da una rama fundamental, la gastroduodenal. La gastroduodenal. Y la gastroduodenal irriga píloro, duodeno proximal, páncreas, cabeza, y da una rama acá que viene a ser la arteria gastroepiploica derecha, que se va a anastomosar con la arteria gastroepiploica izquierda en la curvatura. Ya está. Entonces tienes gastroepiploica derecha y izquierda, que van a agregar entre esos dos: cuerpo, antro, píloro. Pero y el fondo, la arteria esplénica te da una rama, se llaman arterias cortas, que van para el fondo. Y son una dependencia de la arteria esplénica. Con eso entonces el estómago se irrigó por completo. Ahora, esta localización de antro, cuerpo, fundus es básicamente según la histología. No me cuesta más histología. Pero para esto, el estómago no solamente pues, tiene su irrigación, parte de irrigación. El estómago acá también tiene su inervación. Y cuando hablamos de inervación, ¿quién inerva el estómago? Es el vago. El décimo izquierdo y el décimo derecho son dos vagos. ¿Y qué esos vagos entran? ¿Cómo? Entran al abdomen a través del hiato esofágico acompañando al esófago. O sea, están pegaditos al esófago. El vago izquierdo viene por delante y el vago derecho viene por detrás. Y cuando ingresa al estómago, al abdomen, este vago, mira cómo se va a formar con curvatura maligna. ¿Y qué va a formar este nervio que se conoce como nervio de Latayer? ¿De quién su rama es el nervio de Latayer? Del vago izquierdo. Y el Latayer continúa y da ramas ¿para dónde? Para el cuerpo antro, píloro, pero termina en esto que se conoce como pata de ganso. ¿Qué es la pata de ganso? La rama terminal de qué? Del vago. Pero del vago o de la Latayer. La Latayer termina entonces en pata de ganso. Pero ¿para qué sirve esa pata de ganso? Para inervar el píloro, sobre todo, y el esfínter. O sea, es importante conocer esto claro, porque hoy en día hay tratamiento quirúrgico para gastritis. ¿En qué consiste este tratamiento quirúrgico? En la vaguectomías. ¿Existe entonces vaguectomía troncular? ¿Qué vaguectomía? Troncular, vaguectomía selectiva, y vaguectomía esa que he hecho acá, que viene a ser ultraselectiva. ¿Cuál es la vaguectomía de elección hoy en día? La ultraselectiva. ¿Por qué? Porque cuando se hacía la selectiva, miren, sí, todo esto se controlaba, pero también se hacía insuficiente la pata de ganso. ¿Y con eso cuál era el problema? Que había reflujo biliar de acá al estómago. ¿Eso que generaba? Gastritis biliar y cáncer por gastritis biliar. Entonces, ¿qué se ha optado? Básicamente aquellos que van a ir hacia las células que producen más ácido. ¿Quién es? Estas ramas que van al antro, al cuerpo, ¿ya? Y a esto sí se llama vaguectomía ultraselectiva. Si se secciona el nervio de la vaguectomía es selectiva. Si se selecciona el nervio bajo la entrada es la vaguectomía troncular. Y si se secciona a las ramas que van hacia las células de la pared del antro, del fundus, eso se llama vaguectomía ultraselectiva. Entonces vamos a colocar acá vaguectomía ultraselectiva. Eso es ultraselectiva.
Y está bueno eso, ¿no? Porque con eso sí controlas la función del vago en las células parietales. La función del vago en las células parietales. Bueno, siguiente punto, duodeno. Les decía que el duodeno con promedio medía de 25 a 30 centímetros. ¿Ya? Y el duodeno tiene justamente sus porciones. La primera porción, la segunda, tercera, cuarta. De importancia en el duodeno, ¿ya? Sobre todo viene a ser en la segunda porción. ¿Por qué la segunda porción? Porque ahí se encuentra la ampolla de Barker, una estructura que sí es muy diferenciable en vivo y también con endoscopía. Y esa ampolla de Barker, ¿dónde se encuentra? En la mucosa del duodeno. Eso se verifica en la misma mucosa. Pero por dentro no puedes ver, y no se ve en realidad, porque solo puedes ver la papila mayor ampolla de Barker. Vas a encontrar el esfínter de Oddi, que es esta de aquí. Y que ese es un componente más muscular. Entonces, la mucosa tiene la ampolla de Barker y la pared tiene justamente el esfínter de Oddi. ¿Cuál es el detalle de este esfínter de Oddi? Que esto se secciona, sobre todo el cebre. Cuando se hace la cebre, chicos, y hay que extraer este cálculo, fundamentalmente lo que tienes que hacer es cortar ese esfínter. Si es una esfinterotomía en ese punto. Y está haciendo esa miotomía de ese esfínter, es que fácilmente puede salir la piel. Ahí la piel. Se ve que la piel. Ahí sale. ¿Dónde se quedan más los cálculos atrapados cuando sale de la piscina? El colédoco. Colédoco, pero colédoco muy grande, ¿no? El tercio. ¿Qué parte del colédoco? Tercio distal. Ajá. Recuerden que el colédoco atraviesa la cabeza del páncreas y en ese punto es más estrecho y mucho más donde está su esfínter. Ahí es donde se queda el cálculo y quedándose ahí es que genera pancreatitis. Porque al final una colédocolitiasis termina en colangitis y pancreatitis. Y entonces el tubo de endoscopía que viene desde acá, viene así desde la boca, el tubo de endoscopía va a ver justamente eso. Ve la papila, ubica la papila, entra por la papila, corta el esfínter y sale el cálculo. Ese es el centro de inicio. Siempre lo es todo. Ayuda muchísimo. Antes ya se cortaban el colédoco y tenían que limpiar el colédoco y ver, buscar, cargar la piedra. Y luego que es abunquear. Vas a quedar 2 semanas para fiscalizar y la piel salía a la pared. Imagínense, pero la CEPRE no ha simplificado. Bien hecho la CEPRE, todo eso te simplifica. Antes usaban mucho que, pero hoy día nada, o muy poco. Muy bien, entonces ya estamos. Y acá el modelo llega hasta el ángulo de Treitz. Y decíamos que todo aquello sangrado por encima del ángulo de Treitz era Hemorragia que alta. Todo lo que está por debajo, bajo. la HDA y H. Ese es el ángulo de Treitz. Muy bien, entonces con eso ya tendría la irrigación, la inervación del estómago. Ya tendrían acá este punto importante que es el ángulo de Treitz, donde hay un músculo, un ligamento de Treitz. Ya recuerden que hoy en día ya se hace vaguectomía, muchachos, sea tratamiento quirúrgico como las vaguectomías ultraselectivas. ¿Y qué tiene que ver este vago con esta célula parietal? Efecto positivo, ¿no? Como lo hace secretar más ácido, porque eso es su efecto, el parasimpático normalmente aumenta la secreción ácida. Y si ese parasimpático viene con el vago, entonces el vago hay que cortar. Por eso se corta el vago. No todo el vago, porque sería un problema para el hígado cuando estamos en